El relato que se ha difundido a lo largo de 2 milenios es una falacia. Jesús de Nazaret, el presunto innovador moral que transformó el orbe con su magisterio celestial, no profirió ninguna idea genuinamente inédita. La máxima áurea, la fraternidad hacia los adversarios, las bienaventuranzas. Cada una de estas supuestas revelaciones de origen divino ya estaba en circulación décadas, incluso centurias antes de que él las enunciara. El rabino Hillel, los filósofos del cinismo, los pensadores del estoicismo, los esenios del Mar Muerto, todos ellos previamente articularon estas mismas nociones antes que el artesano de Galilea. Hoy, con la rigurosa perspicacia de la lógica espinocista, sacaremos a la luz el engranaje fraudulento más vasto de la trayectoria occidental, la creación de una singularidad sacra, donde solo existía un hábil reajuste de conocimientos humanos preexistentes. El escándalo es de gran magnitud. Por 20 siglos, la institución eclesiástica ha promocionado estas doctrinas como una revelación sin igual, como el testimonio irrefutable de la naturaleza divina de Cristo. Miles de personas han perecido, imperios han sucumbido, sociedades enteras se han remodelado en nombre de una originalidad que jamás tuvo lugar. No obstante, en este espacio de discernimiento, donde la veracidad se hace patente bajo la inspección de la razón, desmantelaremos gradualmente esta estructura artificial. Baruch Spinoza, nuestro guía en la destreza de trascender las quimeras, nos proporciona una óptica rupturista sobre este suceso. Para él, que diversos intelectuales alcancen conclusiones éticas comparables no constituye un plagio, sino una certificación de la universalidad del raciocinio. El verdadero fraude no reside en que Jesús aprovechara concepciones existentes, sino en que la Iglesia convirtiera estas verdades ecuménicas en un control exclusivo de la espiritualidad, una concesión restringida de la redención. Imaginemos por un instante el litoral oriental del siglo I, un vibrante caldo de cultivo de concepciones filosóficas, colectividades místicas, corrientes de pensamiento que se entrelazaban en cada puerto, en cada plaza comercial, en cada sinagoga. Los mercaderes no solo transportaban especias y tejidos de seda, sino también principios estoicos desde Atenas, aforismos cínicos desde Corinto, instrucciones esotéricas desde Alejandría. En este medio de notable efervescencia intelectual, aparece un orador dotado de gran magnetismo, cuya habilidad radica no en la invención, sino en la consolidación, en el agrupamiento de estas nociones, dispersas en un mensaje coherente y conmovedor para las multitudes judías subyugadas. La primera y más evidente prueba de este aprovechamiento de ideas nos dirige, sin rodeos, al corazón del judaísmo rabínico. Décadas antes del nacimiento de Jesús, el venerable rabino Hillel, el anciano, ya había establecido lo que el cristianismo promocionaría más tarde como la revolucionaria máxima de conducta. Una ocasión, relata el Talmud, un no judío se acercó a Hillel con un desafío: ilústrame toda la Torá, mientras me mantengo erguido sobre un solo pie. La réplica de Hillel fue inmediata y terminante: aquello que te resulta detestable, no se lo inflijas a tu semejante. Esa es la totalidad de la Torá. Lo demás es desarrollo. Procede a estudiar. Esta formulación, conocida en su versión restrictiva, contiene precisamente la misma esencia ética que Jesús expondría ulteriormente en su versión afirmativa. Actúa con los demás como desearías que actuasen contigo. La disparidad es meramente estilística, una inversión gramatical que no modifica el contenido esencial. Es como si alguien tomara una melodía célebre, la ejecutara en una tonalidad distinta y reivindicara su autoría. Sin embargo, la incorporación va mucho más allá. Hillel no fue sencillamente mencionado.
Todo su enfoque moral fue asimilado y reestructurado. Su énfasis en el afecto como el principio cardinal de la normativa. Su insistencia en que el aprendizaje debe conducir a la acción virtuosa. Su piedad hacia los excluidos. Todos estos componentes reaparecen en las enseñanzas de Jesús como si fuesen revelaciones inéditas venidas del firmamento. Ahora, trasladémonos a las arterias polvorientas de Antioquía, a las columnatas de Corinto, a los mercados de Éfeso. Aquí, décadas antes de Cristo, los filósofos cínicos ya difundían un ideario que resulta inquietantemente reconocible. Diógenes de Sinope, viviendo en su conocido tonel, desestimando todo bien material, mofándose del poder terrenal. ¿Acaso no establece una conexión con el Jesús que expresa: las zorras tienen refugios y las aves tienen nidos, pero el ser humano carece de un sitio donde reposar? Los cínicos adoctrinaban que la auténtica opulencia no yace en las propiedades, sino en la autonomía del espíritu. Denunciaban la hipocresía de los influyentes, ironizaban sobre las pautas sociales insustanciales, elegían la austeridad como un acto de libertad incondicional. Cuando Jesús voltea las mesas de los cambistas en el templo, cuando censura a los fariseos tildándolos de sepulcros adornados, cuando proclama dichosos a los humildes, está canalizando directamente el espíritu cínico que ya se propagaba por el ámbito helenístico desde hacía centurias. No obstante, es en el estoicismo donde hallamos quizás las similitudes más sorprendentes. Marco Aurelio escribiría más tarde, pero las ideas estoicas que él expresaría ya estaban plenamente desarrolladas en la época de Jesús. El concepto estoico del logos, la inteligencia cósmica que impregna el universo, se transforma en el Evangelio de Juan en el verbo que adquiere forma tangible. La noción estoica de la providencia sagrada, de que todo acontece conforme a un designio universal benévolo, emerge constantemente en las alegorías de Jesús sobre el Padre que se ocupa de los lirios del campo y los pájaros del cielo. Aún más revelador resulta el principio estoico del cosmopolitismo, la convicción de que toda la humanidad es partícipe de una misma comunidad universal, hermanos en la racionalidad común. Cuando Jesús promulga el afecto universal, cuando expande su mensaje más allá de los confines del judaísmo, cuando declara que en el reino de Dios no hay diferencia entre judío y gentil, está manifestando una perspectiva que los estoicos ya habían desarrollado por completo. El amor hacia los enemigos, esa supuesta cima de la novedad cristiana, era una idea conocida en la doctrina estoica. Séneca, coetáneo de Jesús, escribía: si aspiras a emular a las divinidades, beneficia incluso a los desagradecidos, puesto que el sol sale tanto para los perversos como para los virtuosos. No, es esta exactamente la misma analogía que emplea Jesús cuando afirma que Dios hace que su sol brille sobre malos y buenos y manda lluvia sobre justos e injustos. La estrategia es invariablemente idéntica: tomar una concepción filosófica abstracta y traducirla al lenguaje concreto y gráfico que la gente común puede asimilar. Donde el estoico diserta sobre el logos universal, Jesús habla del Padre Celestial. Donde el pensador argumenta mediante silogismos, el predicador relata parábolas. Es ingenioso sin duda, pero es el talento del intérprete, no del creador original. Adentrémonos en esta investigación del préstamo intelectual. Los eséneos, esa enigmática fraternidad judía, cuyos escritos fueron hallados en las grutas de Qumrán, nos ofrecen otra pieza esencial del rompecabezas. Estos ascetas del desierto que florecieron precisamente en los años formativos de Jesús, practicaban y proclamaban un modelo de vida que anticipa sorprendentemente el ideario cristiano primigenio. Los eséneos habitaban en agrupaciones donde todo era compartido.
donde la propiedad particular era considerada una fuente de decadencia moral. Vendían sus bienes y entregaban a los necesitados. Nos informa Filón de Alejandría acerca de ellos, décadas antes de que los Hechos de los Apóstoles describieran exactamente la misma costumbre entre los primeros seguidores de Cristo. La concordancia es demasiado precisa para ser fortuita. Las bienaventuranzas, esa obra maestra de la moralidad cristiana, hallan resonancias directas en los textos esenios. Afortunados los de espíritu humilde, concuerda con los anahuim, los mansos de Yahvé, que los esenios consideraban los auténticos herederos del reino. Afortunados los de corazón puro, refleja la obsesión esenia por la pulcritud ceremonial y ética. Afortunados los promotores de la concordia, encaja a la perfección con su rechazo a la agresividad y su expectativa de una época mesiánica de paz. El bautismo, ese rito supuestamente distintivo del cristianismo, era una práctica central entre los esenios. Sus abluciones rituales diarias, su énfasis en la purificación mediante el agua, su convicción de que la inmersión representaba una extinción y un recomienzo espiritual. Todo esto aparece subsecuentemente en la actividad de Juan el Bautista y más tarde en el cristianismo inicial. Incluso la estructura apocalíptica del mensaje de Jesús, su predicación sobre el término inminente del mundo y la llegada del reino de Dios, imita exactamente la escatología esenia. Los rollos del Mar Muerto mencionan una contienda final entre los hijos de la luminosidad y los hijos de la oscuridad, de un Mesías que vendría a establecer el dominio de la rectitud. Jesús no está inventando este marco narrativo, lo está adoptando y remodelando. La evidencia es contundente. Cada aspecto supuestamente exclusivo del anuncio de Jesús posee un antecedente nítido, localizable, respaldado por documentos. Es como descubrir que una sinfonía elogiada como original es en realidad un ensamblaje magistral de tonadas ya existentes. El mérito radica en la disposición, no en la creación. Pero es en este punto donde la visión de Spinoza ilumina todo el asunto con una perspectiva completamente distinta. Para nuestro erudito de Ámsterdam, este fenómeno no es un bochorno, sino una validación de sus propias proposiciones sobre la índole de la verdad y el discernimiento. Spinoza sostiene que la verdad ética no es propiedad de ninguna fe específica, sino que es accesible a toda mente dotada de razón. Si los estoicos, los cínicos, Gilel y Jesús alcanzaron acuerdos morales análogos, esto no es duplicidad, sino prueba fehaciente de que el juicio humano, cuando se aplica con honestidad a las cuestiones de comportamiento, tiende a converger en determinados principios fundamentales. La razón, nos expresa Spinoza, es como la claridad solar. Ilumina por igual a todos los que se exponen a ella. No importa si eres judío, heleno, romano o galileo, cuando reflexionas con sinceridad sobre la naturaleza humana y las condiciones para la plenitud y la armonía social, llegarás a inferencias similares acerca de la relevancia del afecto, la empatía, la equidad y la moderación. El auténtico engaño, por consiguiente, no reside en que Jesús aprovechara ideas que ya circulaban en su entorno de conocimiento. Todo pensador se apoya en los cimientos puestos por sus predecesores. El fraude se halla en la posterior mitificación de estas concepciones como una revelación sobrenatural única, en la conversión de verdades universales en posesión exclusiva de una entidad religiosa específica. La institución eclesiástica, en su empeño por establecer su dominio espiritual, tuvo que eliminar sistemáticamente estas fuentes de influencia. Los teólogos primitivos dedicaron considerables esfuerzos a distanciar el cristianismo de sus orígenes filosóficos griegos y sectarios judíos. San Pablo mismo, el verdadero arquitecto del cristianismo tal como lo conocemos,
Advierte constantemente contra la sabiduría de este mundo, procurando crear una frontera inexpugnable entre la revelación cristiana y la filosofía pagana. Pero los indicios son demasiado palmarios para ser completamente borrados. Cuando Justino Mártir, uno de los primeros defensores cristianos, debe admitir que los pensadores no cristianos expresaron cosas similares a Cristo, inventa la teoría del logos espermático, la idea de que Dios depositó semillas de verdad en los filósofos paganos como una preparación para el Evangelio. Es una pirueta mental desesperada para mantener la ilusión de la originalidad cristiana, mientras se reconoce tácitamente el aprovechamiento. La táctica de promoción es notable por su sencillez. Se toman verdades éticas globales, se cubren con una narrativa de revelación divina única, y luego se comercializa la salvación como un artículo que solo su institución puede proporcionar. Es el monopolio ideal. Se domina tanto la aflicción, el pecado inicial, como el remedio, la redención por medio de Cristo. Pensemos por un instante en las consecuencias psicológicas y sociales de este engaño. Generaciones enteras han vivido bajo la convicción de que la rectitud auténtica solo puede emanar de una fuente cristiana. Se les ha inculcado desconfiar de su propio entendimiento, a menospreciar la sabiduría antigua, a creer que sin la manifestación cristiana estarían extraviados en la oscuridad moral. Este es el verdadero crimen. No la reutilización de conceptos, sino el despojo de la capacidad de autodeterminación ética de la humanidad. Al presentar principios morales universales como posesión exclusiva del cristianismo, la Iglesia ha inmadurizado a la humanidad, volviéndola dependiente de una entidad para acceder a verdades que son su acervo natural. Spinoza nos muestra la vía para salir de esta cárcel del intelecto. La moralidad, nos asegura, no requiere manifestación divina. Puede ser inferida racionalmente del estudio de la naturaleza humana. El afecto, la clemencia, la justicia. No son edictos caprichosos de una deidad celosa, sino conclusiones lógicas sobre qué tipo de conducta propicia la felicidad y la concordia entre las personas. Volvamos ahora a analizar con mayor detalle cómo cada una de las alegadas innovaciones cristianas hunde sus raíces en tradiciones anteriores. El indulto de las transgresiones, por ejemplo, esa atribución presuntamente divina que Jesús se adjudica y que tanto escandaliza a los fariseos, era en realidad una costumbre habitual en numerosos rituales religiosos del Mediterráneo oriental. Los cultos esotéricos de Isis, Mitra y Dionisio, todos ellos populares en el Imperio Romano, antes y durante la existencia de Jesús, brindaban a sus adeptos la remisión de sus errores pasados y un reinicio espiritual. El bautismo cristiano repite casi con exactitud los ritos de incorporación de estos cultos, donde el neófito moría figuradamente a su existencia anterior y renacía como un individuo nuevo y purificado. La Eucaristía, ese ceremonial crucial del cristianismo donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, presenta semejanzas inquietantes con los ritos dionisíacos donde los iniciados consumían simbólicamente la carne y la sangre de la deidad para participar de su esencia divina. Los ritos de Mitra incluían una comida sagrada de pan y vino que prefigura de forma exacta la comunión cristiana. Incluso el relato de la inmolación y resurrección de un Dios Salvador no es inédito. Osiris en Egipto, Adonis en Siria, Atis en Frigia, Dionisio en Grecia. Todos estos dioses fenecieron y volvieron a la vida, otorgando a sus seguidores la promesa de la vida eterna. El cristianismo simplemente ubicó este mito arquetípico en un contexto histórico, situándolo en un lapso y un sitio concretos, confiriéndole una figura humana definida.
La virginidad de María, ese principio de fe que supuestamente distingue a Cristo de todos los demás fundadores religiosos, es otro préstamo evidente. Las madres vírgenes abundan en la mitología mediterránea. Perseo nació de Dánae, sin intervención masculina. Rómulo y Remo fueron concebidos virginalmente por la vestal Rea Silvia. Alejandro Magno fue presentado como hijo de Zeus y una madre mortal virgen. La fórmula era tan usual que habría sido más asombroso si Jesús no hubiese tenido un alumbramiento virginal. Pero no nos centremos únicamente en las analogías mitológicas. Examinemos las enseñanzas morales específicas y observemos cómo cada una tiene su linaje precristiano. El precepto de no oponerse a la maldad, de presentar la otra mejilla, aparece en el Tao Te Ching de Lao Tse, escrito 500 años antes de Cristo. El sabio no contiende y por eso nadie puede enfrentarse a él. La idea de que los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros es un asunto recurrente en la literatura de sabiduría del Antiguo Oriente. Los escritos egipcios de sabiduría, que datan de 1000 años antes de Cristo, están repletos de advertencias sobre los cambios de fortuna, sobre cómo el poderoso puede caer y el humilde ser enaltecido. La parábola del buen samaritano, celebrada como una muestra de la maestría moral de Jesús, es en realidad una variación de un tema común en la literatura rabínica: el forastero o el marginado que demuestra mayor virtud que el supuestamente recto. Los rabinos contaban narraciones análogas para ejemplificar que la justicia auténtica supera las limitaciones étnicas y religiosas. Incluso el Padre Nuestro, esa plegaria presuntamente enseñada directamente por Jesús, es un conjunto de frases extraídas de oraciones judías anteriores. Santificado sea tu nombre, figura en el Kadish. Hágase tu voluntad, es una expresión frecuente en las súplicas rabínicas. El sustento nuestro de cada día hace eco de los salmos. Es una bella fusión, sin duda, pero fusión al fin. La habilidad de Jesús, o más precisamente de quienes recopilaron sus enseñanzas, fue la de un consumado disc jockey espiritual, mezclando y remasterizando temas conocidos en una nueva composición que conectara con su audiencia específica. Tomó la ética universal de los filósofos griegos y la revistió con el lenguaje poético y profético del judaísmo. Adoptó las prácticas ascéticas de los eséneos y las hizo accesibles a las masas. Integró componentes de los cultos mistéricos, pero los arraigó en la historia judía. Este sincretismo no es censurable por sí mismo. Toda cultura, toda religión, toda filosofía se edifica sobre elementos previos. El problema surge cuando se niega este proceso, cuando se finge una originalidad absoluta, cuando se utiliza esta supuesta unicidad para legitimar pretensiones de superioridad y exclusividad. La Iglesia primitiva comprendió perfectamente que, para colocar su producto en el mercado religioso del Imperio Romano, necesitaba distinguirse. No podía simplemente declarar: tenemos una bonita amalgama de ideas estoicas, cínicas y esenias. Requería algo más impactante, más singular. Necesitaba presentar a Jesús no como un erudito entre muchos, sino como la única manifestación corporal de Dios, el camino exclusivo a la redención. Esta estrategia de promoción exigió una alteración sistemática de la historia. Los evangelios, redactados décadas después de los acontecimientos que narran, fueron cuidadosamente elaborados para maximizar la aparente novedad y la naturaleza divina de Jesús. Los paralelos con otras tradiciones fueron oscurecidos o negados. Las aportaciones fueron eliminadas. Se forjó una narrativa de ruptura total con todo lo anterior. Pero los investigadores modernos, equipados con las herramientas del análisis crítico textual, la arqueología y la evaluación comparativa, han desarmado por partes esta estructura artificial. El elemento crucial que Spinoza nos ayuda a discernir es que la verdad no requiere un abolengo divino.
Una idea no es más cierta porque presuntamente provenga del cielo que porque surja de la meditación humana. De hecho, Spinoza argumentaría que es más noble y más coherente con la dignidad humana reconocer que podemos acceder a las verdades éticas a través de nuestra propia facultad de razonar que creer que necesitamos que nos sean impuestas desde lo alto. La ironía suprema es que el propio Jesús, al menos como se le presenta en ciertos fragmentos de los Evangelios, parece admitir esto. Cuando inquiere, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Está apelando justamente a esa capacidad racional inherente que Spinoza enaltece. Cuando critica a los fariseos por seguir ciegamente la letra de la ley, sin entender su esencia, está formulando una crítica espinocista avant la lettre. Pero la organización que se erigió en su nombre hizo exactamente lo opuesto. Estableció una nueva observancia legalista, una nueva ortodoxia, un nuevo esquema de control del pensamiento. Tomó a un orador que posiblemente buscaba liberar a la gente de la rigidez religiosa y lo convirtió en el fundamento de una rigidez aún mayor. Analicemos ahora cómo este engaño se mantuvo a lo largo de los siglos. Los concilios de la Iglesia, desde Nicea hasta Trento, fueron acciones metódicas en la supresión de cualquier interpretación que pudiera mostrar las inconsistencias de la construcción cristiana. Los escritos gnósticos, que ofrecían perspectivas alternativas de Jesús y su magisterio, fueron declarados contrarios a la doctrina y aniquilados. Los cristianos ebionitas, que sostenían que Jesús era simplemente un maestro humano sabio, fueron perseguidos hasta su desaparición. La Iglesia creó un ciclo cerrado de autoridad. Solo la Iglesia puede interpretar correctamente las Escrituras, y las Escrituras interpretadas por la Iglesia prueban la autoridad de la Iglesia. Cualquier dato externo que contradecía la versión oficial era desestimado como pagano o herético. Los filósofos que señalaban las coincidencias entre el cristianismo y otras tradiciones eran silenciados o coaccionados a retractarse. Durante la Edad Media, cuando la institución eclesiástica poseía el dominio absoluto del conocimiento en Europa occidental, esta ficción pudo perdurar. Sin embargo, con el resurgimiento clásico y el redescubrimiento de los textos antiguos, las fisuras comenzaron a aparecer. Los humanistas notaron las semejanzas entre Platón y el cristianismo. Los especialistas en hebreo descubrieron las raíces judías de muchas innovaciones cristianas. Los viajeros que regresaban de Oriente traían información sobre religiones con principios morales asombrosamente cristianos, que nunca habían oído hablar de Cristo. La Reforma protestante, aunque desafió el poder de la Iglesia católica, no puso en tela de juicio la novedad esencial del mensaje cristiano. De hecho, en muchos aspectos la consolidó, insistiendo en un retorno a las fuentes puras del cristianismo temprano, pero inadvertidamente franqueó la entrada a la crítica bíblica que eventualmente revelaría el sincretismo fundamental del cristianismo. Spinoza mismo fue uno de los precursores en este proceso de desmitificación. Su tratado teológico-político fue uno de los primeros textos en aplicar un examen racional e histórico a la Biblia, tratándola no como un texto sagrado. El relato que se ha difundido a lo largo de 2 milenios es una falacia. Jesús de Nazaret, el presunto innovador moral que transformó el orbe con su magisterio celestial, no profirió ninguna idea genuinamente inédita. La máxima áurea, la fraternidad hacia los adversarios, las bienaventuranzas, cada una de estas supuestas revelaciones de origen divino ya estaba en circulación décadas, incluso centurias antes de que él las enunciara. El rabino Hillel, los filósofos del cinismo, los pensadores del estoicismo, los esenios del Mar Muerto,
Todos ellos previamente articularon estas mismas nociones antes que el artesano de Galilea. Hoy, con la rigurosa perspicacia de la lógica espinocista, sacaremos a la luz el engranaje fraudulento más vasto de la trayectoria occidental, la creación de una singularidad sacra, donde sólo existía un hábil reajuste de conocimientos humanos preexistentes. El escándalo es de gran magnitud. Por 20 siglos, la institución eclesiástica ha promocionado estas doctrinas como una revelación sin igual, como el testimonio irrefutable de la naturaleza divina de Cristo. Miles de personas han perecido, imperios han sucumbido, sociedades enteras se han remodelado en nombre de una originalidad que jamás tuvo lugar. No obstante, en este espacio de discernimiento, donde la veracidad se hace patente bajo la inspección de la razón, desmantelaremos gradualmente esta estructura artificial. Baruch Spinoza, nuestro guía en la destreza de trascender las quimeras, nos proporciona una óptica rupturista sobre este suceso. Para él, que diversos intelectuales alcancen conclusiones éticas comparables no constituye un plagio, sino una certificación de la universalidad del raciocinio. El verdadero fraude no reside en que Jesús aprovechara concepciones existentes, sino en que la Iglesia convirtiera estas verdades ecuménicas en un control exclusivo de la espiritualidad, una concesión restringida de la redención. Imaginemos por un instante el litoral oriental del siglo I, un vibrante caldo de cultivo de concepciones filosóficas, colectividades místicas, corrientes de pensamiento que se entrelazaban en cada puerto, en cada plaza comercial, en cada sinagoga. Los mercaderes no solo transportaban especias y tejidos de seda, sino también principios estoicos desde Atenas, aforismos cínicos desde Corinto, instrucciones esotéricas desde Alejandría. En este medio de notable efervescencia intelectual, aparece un orador dotado de gran magnetismo, cuya habilidad radica no en la invención, sino en la consolidación, en el agrupamiento de estas nociones, dispersas en un mensaje coherente y conmovedor para las multitudes judías subyugadas. La primera y más evidente prueba de este aprovechamiento de ideas nos dirige, sin rodeos, al corazón del judaísmo rabínico. Décadas antes del nacimiento de Jesús, el venerable rabino Hillel, el anciano, ya había establecido lo que el cristianismo promocionaría más tarde como la revolucionaria máxima de conducta. Una ocasión, relata el Talmud, un no judío se acercó a Hillel con un desafío: «Ilústrame toda la Torá, mientras me mantengo erguido sobre un solo pie». La réplica de Hillel fue inmediata y terminante: «Aquello que te resulta detestable, no se lo inflijas a tu semejante». Esa es la totalidad de la Torá. Lo demás es desarrollo. Procede a estudiar. Esta formulación, conocida en su versión restrictiva, contiene precisamente la misma esencia ética que Jesús expondría ulteriormente en su versión afirmativa. Actúa con los demás como desearías que actuasen contigo. La disparidad es meramente estilística, una inversión gramatical que no modifica el contenido esencial. Es como si alguien tomara una melodía célebre, la ejecutara en una tonalidad distinta y reivindicara su autoría. Sin embargo, la incorporación va mucho más allá. Hillel no fue sencillamente mencionado. Todo su enfoque moral fue asimilado y reestructurado. Su énfasis en el afecto como el principio cardinal de la normativa. Su insistencia en que el aprendizaje debe conducir a la acción virtuosa. Su piedad hacia los excluidos. Todos estos componentes reaparecen en las enseñanzas de Jesús como si fuesen revelaciones inéditas venidas del firmamento. Ahora, trasladémonos a las arterias polvorientas de Antioquía, a las columnatas de Corinto, a los mercados de Éfeso. Aquí, décadas antes de Cristo,
Los filósofos cínicos ya difundían un ideario que resulta inquietantemente reconocible. Diógenes de Sinope, viviendo en su conocido tonel, desestimando todo bien material, mofándose del poder terrenal. ¿Acaso no establece una conexión con el Jesús que expresa: las zorras tienen refugios y las aves tienen nidos, pero el ser humano carece de un sitio donde reposar? Los cínicos adoctrinaban que la auténtica opulencia no yace en las propiedades, sino en la autonomía del espíritu. Denunciaban la hipocresía de los influyentes, ironizaban sobre las pautas sociales insustanciales, elegían la austeridad como un acto de libertad incondicional. Cuando Jesús voltea las mesas de los cambistas en el templo, cuando censura a los fariseos tildándolos de sepulcros adornados, cuando proclama dichosos a los humildes, está canalizando directamente el espíritu cínico que ya se propagaba por el ámbito helenístico desde hacía centurias. No obstante, es en el estoicismo donde hallamos quizás las similitudes más sorprendentes. Marco Aurelio escribiría más tarde: pero las ideas estoicas que él expresaría ya estaban plenamente desarrolladas en la época de Jesús. El concepto estoico del logos, la inteligencia cósmica que impregna el universo, se transforma en el Evangelio de Juan en el verbo que adquiere forma tangible. La noción estoica de la providencia sagrada, de que todo acontece conforme a un designio universal benévolo, emerge constantemente en las alegorías de Jesús sobre el Padre que se ocupa de los lirios del campo y los pájaros del cielo. Aún más revelador resulta el principio estoico del cosmopolitismo, la convicción de que toda la humanidad es partícipe de una misma comunidad universal, hermanos en la racionalidad común. Cuando Jesús promulga el afecto universal, cuando expande su mensaje más allá de los confines del judaísmo, cuando declara que en el reino de Dios no hay diferencia entre judío y gentil, está manifestando una perspectiva que los estoicos ya habían desarrollado por completo. El amor hacia los enemigos, esa supuesta cima de la novedad cristiana, era una idea conocida en la doctrina estoica. Séneca, coetáneo de Jesús, escribía: si aspiras a emular a las divinidades, beneficia incluso a los desagradecidos, puesto que el sol sale tanto para los perversos como para los virtuosos. No, es esta exactamente la misma analogía que emplea Jesús cuando afirma que Dios hace que su sol brille sobre malos y buenos y manda lluvia sobre justos e injustos. La estrategia es invariablemente idéntica: tomar una concepción filosófica abstracta y traducirla al lenguaje concreto y gráfico que la gente común puede asimilar. Donde el estoico diserta sobre el logos universal, Jesús habla del Padre Celestial. Donde el pensador argumenta mediante silogismos, el predicador relata parábolas. Es ingenioso sin duda, pero es el talento del intérprete, no del creador original. Adentrémonos en esta investigación del préstamo intelectual. Los eséneos, esa enigmática fraternidad judía, cuyos escritos fueron hallados en las grutas de Qumrán, nos ofrecen otra pieza esencial del rompecabezas. Estos ascetas del desierto que florecieron precisamente en los años formativos de Jesús, practicaban y proclamaban un modelo de vida que anticipa sorprendentemente el ideario cristiano primigenio. Los eséneos habitaban en agrupaciones donde todo era compartido, donde la propiedad particular era considerada una fuente de decadencia moral. Vendían sus bienes y entregaban a los necesitados. Nos informa Filón de Alejandría acerca de ellos, décadas antes de que los Hechos de los Apóstoles describieran exactamente la misma costumbre entre los primeros seguidores de Cristo. La concordancia es demasiado precisa para ser fortuita. Las bienaventuranzas, esa obra maestra de la moralidad cristiana, hallan resonancias directas en los textos esenios. Afortunados los de espíritu humilde, concuerda con los anahuim,
los mansos de Yahvé, que los eséneos consideraban los auténticos herederos del reino. Afortunados los de corazón puro. Refleja la obsesión esénea por la pulcritud ceremonial y ética. Afortunados los promotores de la concordia. Encaja a la perfección con su rechazo a la agresividad y su expectativa de una época mesiánica de paz. El bautismo, ese rito supuestamente distintivo del cristianismo, era una práctica central entre los eséneos. Sus abluciones rituales diarias, su énfasis en la purificación mediante el agua, su convicción de que la inmersión representaba una extinción y un recomienzo espiritual. Todo esto aparece subsecuentemente en la actividad de Juan el Bautista y más tarde en el cristianismo inicial. Incluso la estructura apocalíptica del mensaje de Jesús, su predicación sobre el término inminente del mundo y la llegada del reino de Dios, imita exactamente la escatología esénea. Los rollos del Mar Muerto mencionan una contienda final entre los hijos de la luminosidad y los hijos de la oscuridad, de un Mesías que vendría a establecer el dominio de la rectitud. Jesús no está inventando este marco narrativo, lo está adoptando y remodelando. La evidencia es contundente. Cada aspecto supuestamente exclusivo del anuncio de Jesús posee un antecedente nítido, localizable, respaldado por documentos. Es como descubrir que una sinfonía elogiada como original es en realidad un ensamblaje magistral de tonadas ya existentes. El mérito radica en la disposición, no en la creación. Pero es en este punto donde la visión de Spinoza ilumina todo el asunto con una perspectiva completamente distinta. Para nuestro erudito de Ámsterdam, este fenómeno no es un bochorno, sino una validación de sus propias proposiciones sobre la índole de la verdad y el discernimiento. Spinoza sostiene que la verdad ética no es propiedad de ninguna fe específica, sino que es accesible a toda mente dotada de razón. Si los estoicos, los cínicos, Hillel y Jesús alcanzaron acuerdos morales análogos, esto no es duplicidad, sino prueba fehaciente de que el juicio humano, cuando se aplica con honestidad a las cuestiones de comportamiento, tiende a converger en determinados principios fundamentales. La razón, nos expresa Spinoza, es como la claridad solar. Ilumina por igual a todos los que se exponen a ella. No importa si eres judío, heleno, romano o galileo, cuando reflexionas con sinceridad sobre la naturaleza humana y las condiciones para la plenitud y la armonía social, llegarás a inferencias similares acerca de la relevancia del afecto, la empatía, la equidad y la moderación. El auténtico engaño, por consiguiente, no reside en que Jesús aprovechara ideas que ya circulaban en su entorno de conocimiento. Todo pensador se apoya en los cimientos puestos por sus predecesores. El fraude se halla en la posterior mitificación de estas concepciones como una revelación sobrenatural única, en la conversión de verdades universales en posesión exclusiva de una entidad religiosa específica. La institución eclesiástica, en su empeño por establecer su dominio espiritual, tuvo que eliminar sistemáticamente estas fuentes de influencia. Los teólogos primitivos dedicaron considerables esfuerzos a distanciar el cristianismo de sus orígenes filosóficos griegos y sectarios judíos. San Pablo mismo, el verdadero arquitecto del cristianismo tal como lo conocemos, advierte constantemente contra la sabiduría de este mundo, procurando crear una frontera inexpugnable entre la revelación cristiana y la filosofía pagana. Pero los indicios son demasiado palmarios para ser completamente borrados. Cuando Justino Mártir, uno de los primeros defensores cristianos, debe admitir que los pensadores no cristianos expresaron cosas similares a Cristo, inventa la teoría del logos espermático, la idea de que Dios depositó semillas de verdad en los filósofos paganos como una preparación para el Evangelio.
Es una pirueta mental desesperada para mantener la ilusión de la originalidad cristiana, mientras se reconoce tácitamente el aprovechamiento. La táctica de promoción es notable por su sencillez. Se toman verdades éticas globales, se cubren con una narrativa de revelación divina única, y luego se comercializa la salvación como un artículo que solo su institución puede proporcionar. Es el monopolio ideal. Se domina tanto la aflicción, el pecado inicial, como el remedio, la redención por medio de Cristo. Pensemos por un instante en las consecuencias psicológicas y sociales de este engaño. Generaciones enteras han vivido bajo la convicción de que la rectitud auténtica solo puede emanar de una fuente cristiana. Se les ha inculcado desconfiar de su propio entendimiento, a menospreciar la sabiduría antigua, a creer que sin la manifestación cristiana estarían extraviados en la oscuridad moral. Este es el verdadero crimen, no la reutilización de conceptos, sino el despojo de la capacidad de autodeterminación ética de la humanidad. Al presentar principios morales universales como posesión exclusiva del cristianismo, la Iglesia ha inmadurizado a la humanidad, volviéndola dependiente de una entidad para acceder a verdades que son su acervo natural. Spinoza nos muestra la vía para salir de esta cárcel del intelecto. La moralidad, nos asegura, no requiere manifestación divina. Puede ser inferida racionalmente del estudio de la naturaleza humana. El afecto, la clemencia, la justicia no son edictos caprichosos de una deidad celosa, sino conclusiones lógicas sobre qué tipo de conducta propicia la felicidad y la concordia entre las personas. Volvamos ahora a analizar con mayor detalle cómo cada una de las alegadas innovaciones cristianas hunde sus raíces en tradiciones anteriores. El indulto de las transgresiones, por ejemplo, esa atribución presuntamente divina que Jesús se adjudica y que tanto escandaliza a los fariseos, era en realidad una costumbre habitual en numerosos rituales religiosos del Mediterráneo oriental. Los cultos esotéricos de Isis, Mitra y Dionisio, todos ellos populares en el Imperio Romano, antes y durante la existencia de Jesús, brindaban a sus adeptos la remisión de sus errores pasados y un reinicio espiritual. El bautismo cristiano repite casi con exactitud los ritos de incorporación de estos cultos, donde el neófito moría figuradamente a su existencia anterior y renacía como un individuo nuevo y purificado. La Eucaristía, ese ceremonial crucial del cristianismo donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, presenta semejanzas inquietantes con los ritos dionisíacos donde los iniciados consumían simbólicamente la carne y la sangre de la deidad para participar de su esencia divina. Los ritos de Mitra incluían una comida sagrada de pan y vino que prefigura de forma exacta la comunión cristiana. Incluso el relato de la inmolación y resurrección de un Dios Salvador no es inédito. Osiris en Egipto, Adonis en Siria, Atis en Frigia, Dionisio en Grecia. Todos estos dioses fenecieron y volvieron a la vida, otorgando a sus seguidores la promesa de la vida eterna. El cristianismo simplemente ubicó este mito arquetípico en un contexto histórico, situándolo en un lapso y un sitio concretos, confiriéndole una figura humana definida. La virginidad de María, ese principio de fe que supuestamente distingue a Cristo de todos los demás fundadores religiosos, es otro préstamo evidente. Las madres vírgenes abundan en la mitología mediterránea. Perseo nació de Dánae, sin intervención masculina. Rómulo y Remo fueron concebidos virginalmente por la vestal Rea Silvia. Alejandro Magno fue presentado como hijo de Zeus y una madre mortal virgen. La fórmula era tan usual que habría sido más asombroso
si Jesús no hubiese tenido un alumbramiento virginal. Pero no nos centremos únicamente en las analogías mitológicas. Examinemos las enseñanzas morales específicas y observemos cómo cada una tiene su linaje precristiano. El precepto de no oponerse a la maldad, de presentar la otra mejilla, aparece en el Tao Te Ching de Lao Tse, escrito 500 años antes de Cristo. El sabio no contiende y por eso nadie puede enfrentarse a él. La idea de que los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros es un asunto recurrente en la literatura de sabiduría del Antiguo Oriente. Los escritos egipcios de sabiduría, que datan de 1000 años antes de Cristo, están repletos de advertencias sobre los cambios de fortuna, sobre cómo el poderoso puede caer y el humilde ser enaltecido. La parábola del buen samaritano, celebrada como una muestra de la maestría moral de Jesús, es en realidad una variación de un tema común en la literatura rabínica: el forastero o el marginado que demuestra mayor virtud que el supuestamente recto. Los rabinos contaban narraciones análogas para ejemplificar que la justicia auténtica supera las limitaciones étnicas y religiosas. Incluso el Padre Nuestro, esa plegaria presuntamente enseñada directamente por Jesús, es un conjunto de frases extraídas de oraciones judías anteriores. Santificado sea tu nombre, figura en el Kadish. Hágase tu voluntad, es una expresión frecuente en las súplicas rabínicas. El sustento nuestro de cada día hace eco de los salmos. Es una bella fusión, sin duda, pero fusión al fin. La habilidad de Jesús, o más precisamente de quienes recopilaron sus enseñanzas, fue la de un consumado disc jockey espiritual, mezclando y remasterizando temas conocidos en una nueva composición que conectara con su audiencia específica. Tomó la ética universal de los filósofos griegos y la revistió con el lenguaje poético y profético del judaísmo. Adoptó las prácticas ascéticas de los eséneos y las hizo accesibles a las masas. Integró componentes de los cultos mistéricos, pero los arraigó en la historia judía. Este sincretismo no es censurable por sí mismo. Toda cultura, toda religión, toda filosofía se edifica sobre elementos previos. El problema surge cuando se niega este proceso, cuando se finge una originalidad absoluta, cuando se utiliza esta supuesta unicidad para legitimar pretensiones de superioridad y exclusividad. La Iglesia primitiva comprendió perfectamente que, para colocar su producto en el mercado religioso del Imperio Romano, necesitaba distinguirse. No podía simplemente declarar: tenemos una bonita amalgama de ideas estoicas, cínicas y esenias. Requería algo más impactante, más singular. Necesitaba presentar a Jesús no como un erudito entre muchos, sino como la única manifestación corporal de Dios, el camino exclusivo a la redención. Esta estrategia de promoción exigió una alteración sistemática de la historia. Los evangelios, redactados décadas después de los acontecimientos que narran, fueron cuidadosamente elaborados para maximizar la aparente novedad y la naturaleza divina de Jesús. Los paralelos con otras tradiciones fueron oscurecidos o negados. Las aportaciones fueron eliminadas. Se forjó una narrativa de ruptura total con todo lo anterior. Pero los investigadores modernos, equipados con las herramientas del análisis crítico textual, la arqueología y la evaluación comparativa, han desarmado por partes esta estructura artificial. El elemento crucial que Spinoza nos ayuda a discernir es que la verdad no requiere un abolengo divino. Una idea no es más cierta porque presuntamente provenga del cielo que porque surja de la meditación humana. De hecho, Spinoza argumentaría que es más noble y más coherente con la dignidad humana reconocer que podemos acceder a las verdades éticas a través de nuestra propia facultad de razonar que creer que necesitamos que nos sean impuestas desde lo alto. La ironía suprema es que el propio Jesús, al menos como se le presenta en ciertos fragmentos de los evangelios, parece admitir esto.
Cuando inquiere, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Está apelando justamente a esa capacidad racional inherente que Spinoza enaltece. Cuando critica a los fariseos por seguir ciegamente la letra de la ley, sin entender su esencia, está formulando una crítica espinocista avant la lettre. Pero la organización que se erigió en su nombre hizo exactamente lo opuesto. Estableció una nueva observancia legalista, una nueva ortodoxia, un nuevo esquema de control del pensamiento. Tomó a un orador que posiblemente buscaba liberar a la gente de la rigidez religiosa y lo convirtió en el fundamento de una rigidez aún mayor. Analicemos ahora cómo este engaño se mantuvo a lo largo de los siglos. Los concilios de la Iglesia, desde Nicea hasta Trento, fueron acciones metódicas en la supresión de cualquier interpretación que pudiera mostrar las inconsistencias de la construcción cristiana. Los escritos gnósticos, que ofrecían perspectivas alternativas de Jesús y su magisterio, fueron declarados contrarios a la doctrina y aniquilados. Los cristianos ebionitas, que sostenían que Jesús era simplemente un maestro humano sabio, fueron perseguidos hasta su desaparición. La Iglesia creó un ciclo cerrado de autoridad. Solo la Iglesia puede interpretar correctamente las Escrituras, y las Escrituras interpretadas por la Iglesia prueban la autoridad de la Iglesia. Cualquier dato externo que contradecía la versión oficial era desestimado como pagano o herético. Los filósofos que señalaban las coincidencias entre el cristianismo y otras tradiciones eran silenciados o coaccionados a retractarse. Durante la Edad Media, cuando la institución eclesiástica poseía el dominio absoluto del conocimiento en Europa occidental, esta ficción pudo perdurar. Sin embargo, con el resurgimiento clásico y el redescubrimiento de los textos antiguos, las fisuras comenzaron a aparecer. Los humanistas notaron las semejanzas entre Platón y el cristianismo. Los especialistas en hebreo descubrieron las raíces judías de muchas innovaciones cristianas. Los viajeros que regresaban de Oriente traían información sobre religiones con principios morales asombrosamente cristianos, que nunca habían oído hablar de Cristo. La Reforma Protestante, aunque desafió el poder de la Iglesia Católica, no puso en tela de juicio la novedad esencial del mensaje cristiano. De hecho, en muchos aspectos la consolidó, insistiendo en un retorno a las fuentes puras del cristianismo temprano, pero inadvertidamente franqueó la entrada a la crítica bíblica que eventualmente revelaría el sincretismo fundamental del cristianismo. Spinoza mismo fue uno de los precursores en este proceso de desmitificación. Su tratado teológico-político fue uno de los primeros textos en aplicar un examen racional e histórico a la Biblia, tratándola no como un texto sagrado,